Y ahora nos quedamos con Andrés. Entonces Andrés nos va a hablar igual un tema importante, porque es súper prevalente, que es los recién nacidos cuando se colocan amarillos. Así que nos va a hablar de este tema. Así que cuando quieras nomás, Andrés, puedes compartir tu pantalla y presenta. Compartimos la pantalla entonces, amigo, por ahí. Yo te aviso si se ve Ahí me bien. dice si estamos ok. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? Excelente, dale no. Perfecto. Bueno, nuevamente saludarlos. Cuando Pablo me invitó a hacer estas charlas sobre temas neonatales, que a lo que me dedico, eh, pensaba qué temas son prevalentes y que les pudiera interesar a la mayoría de los padres que nos están escuchando. En general, si hablamos de prevalente en el recién nacido, hay que hablar de ictericia, ¿ya? Eh, la ictericia, primero hay que definir algunos conceptos, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda, esta es una foto de mi autoría, este es el pájaro amarillo, que lo saco a colación a propósito del tema, un pajarito que puede fotografiar en San Pedro de la Paz. Y la ictericia viene a ser el signo clínico, se refiere a la coloración amarilla de la piel, y su nombre proviene del griego, ¿ah? De icterus. Y esto es distinto de hablar de hiperbilirrubinemia o de bilirrubina. La bilirrubina vendría a ser el pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos que son reciclados. En el fondo, el glóbulo rojo llega al final de su vida después de cumplir su ciclo y uno de los productos de degradación de este glóbulo rojo es la bilirrubina que normalmente es desechado por el cuerpo. Y la hiperbilirrubinemia se refiere a cuando la bilirrubina total está sobre el valor aceptado para una determinada edad. Tiene valores distintos, máximos distintos a distintas edades del recién nacido, y eso es súper importante, y es lo que nosotros los pediatras vemos para determinar si es que un recién nacido necesita o no un tratamiento para esta condición. Bueno, a modo de introducción, decirle que la ictericia en el recién nacido es el signo más frecuente en este periodo. Recordar que el periodo neonatal es desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Y es un trastorno frecuente provocado por un exceso de bilirrubina en la sangre, producto, como les mencionaba, de la destrucción normal de los glóbulos rojos. Y recalco ahí la palabra normal, porque en general en el recién nacido se va a producir algún grado de ictericia, producto de esta destrucción de glóbulos rojos, pero hasta cierto punto. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar en forma fehaciente. Normalmente la bilirrubina es procesada por el hígado y excretada a través del intestino. Eso es lo que pasa en condiciones habituales. Aquí les voy a presentar un pequeño esquemita, espero que les guste, bastante didáctico. Vemos entonces qué es lo que pasa, acá en forma bien básica, digamos. El glóbulo rojo, después de cumplir su vida útil, en general en el recién nacido la vida media del glóbulo rojo es alrededor de 70 días. Entonces, después de esos 70 días, estos productos de degradación de este glóbulo rojo que se destruye, pasan por el hígado, que es el encargado de excretarlos, y si los logra excretar de buena manera, va a estar con su dedito hacia arriba, significa que está haciendo bien su función, y el bebé va a estar blanquito, no vamos a tener mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos glóbulos rojos? Que es una condición que pasa en nuestros recién nacidos. Ellos tienen una masa eritrocitaria, significa una cantidad de glóbulos rojos que en general está aumentada en relación a otras edades, y además tienen una vida que es más corta. Entonces, el hígado no va a alcanzar a procesar esta cantidad de glóbulos rojos que está dando vuelta por su inmadurez. ¿eh? Tiene toda una actividad de enzimas específica que no está todavía preparada del todo para hacer frente a toda esta cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ahí va a empezar a decaer la función del hígado. Y como no es capaz de procesar toda esta cantidad de glóbulos rojos, esta bilirrubina que se va produciendo, el bebé se va a poner amarillo, porque este pigmento que no se excreta se va a empezar a acumular en otras localizaciones. Lo normal es que esto vaya según, vaya por grado. Primero se va a empezar a acumular más en las conjuntivas, en los ojos, a nivel de mucosas, del tejido subcutáneo en la piel,
y principalmente por la cantidad de grasa que tienen estos tejidos, que tienen mucha afinidad por esta bilirrubina, y luego, si es que esta condición se mantiene en el tiempo, está el riesgo de paso de esta bilirrubina al sistema nervioso central y al cerebro, que es la condición más compleja y lo que queremos evitar. Alrededor del 50 al 70%, ojo con este número, estamos hablando más de la mitad de los recién nacidos de término presentan ictericia en los primeros días de vida. Por eso le hablo yo de una ictericia fisiológica o normal. En los recién nacidos de pretérmino la incidencia es aún mayor, es hasta de un 80%. Entonces, en general, si ustedes dicen que el recién nacido de pretérmino antes de las 37 semanas se va a poner amarillo, seguramente van a estar en lo cierto. Siendo las conjuntivas el primer lugar donde aparece y el último en desaparecer. Aquí saqué esta fotito de internet y se ve claramente el cambio de coloración en los ojos del niño, el cual puede estar en el contexto de una ictericia fisiológica. Y este cambio de coloración, ya sea a nivel de la piel o de la conjuntiva, se puede apreciar en los niños fuera del periodo neonatal, ya después del mes de vida, cuando la concentración de bilirrubina en sangre es mayor a 2 miligramos por decilitro, y en los recién nacidos, cuando esta es mayor a 5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta crucial, que es lo que tenemos que definir, y es algo que tenemos que enseñarle a los padres, es parte de nuestra función como pediatra, enseñarle a definir cuándo una ictericia es, entre comillas, normal, o una ictericia ya tiene algunos elementos que nos preocupan y que es necesario investigarla con exámenes. Bueno, existen distintos tipos de ictericia, como les decía, la más frecuente es la fisiológica, la cual corresponde a un acontecimiento natural y se presenta en cerca del 50% de los recién nacidos. Y es producto de la inmadurez del hígado al momento de nacer, lo que determina que la bilirrubina se acumule transitoriamente en la sangre. Este tipo de ictericia generalmente aparece entre los 2 y los 4 días de vida y desaparece cuando el bebé tiene entre 1 y 2 semanas de nacido. Aquí ya tenemos un punto fundamental. Es transitoria y se presenta por lo general en forma no tan precoz. No es normal que una ictericia se presente en las primeras 24 horas de vida, pero sí entre los 2 y los 4 días. Eso es lo habitual. Y después ya no es frecuente que persista más allá de la semana, ¿no? Siguiendo con esta definición entre lo fisiológico y lo patológico, tenemos que cuando los bebés son dados de alta, la coloración puede llegar al rostro, esta coloración amarilla, puede llegar al rostro o al tórax, ¿eh? A nivel de la cabecita o a nivel del tórax, lo que significaría una ictericia leve. En general, la apreciación clínica de la ictericia a través de zonas corporales nos puede acercar más o menos al valor de la ictericia. Esto depende de las condiciones de luminosidad en la cual estemos examinando a este recién nacido, del tipo de piel del recién nacido. No es lo mismo examinar a un recién nacido con piel clara, a uno con una piel más morena. Eso también puede alterar nuestra apreciación clínica, por lo que muchas veces hay que apoyarse de otras cosas. Pero ya una ictericia que está presente bajo el ombligo, sobre todo una que ya compromete los muslos o las piernas o los pies, es una ictericia que muchas veces va a ser una ictericia patológica que va a estar en un rango en el cual vamos a tener que realizar algún tipo de intervención. Respecto a las causas, algo le mencionaba yo del hígado, de la inmadurez, de estos eritrocitos que estarían aumentados en el periodo neonatal y que además su vida es más corta. Pero hay otros factores, hay otras cosas que hay que tener en consideración. Hay varios mitos alrededor de la ictericia y entonces es importante definir y dejar bien claras algunas cosas. Como primera causa les quiero mencionar el aumento de la síntesis de bilirrubina. Y eso tiene que ver con lo que les mencionaba al principio, con esta mayor masa de glóbulos rojos y su vida media más corta, 70 días aproximadamente. Con una alteración de la fijación y el transporte de esta bilirrubina, tenemos que el principal transportador de la bilirrubina en la sangre es la albúmina, y el nivel plasmático de albúmina en el recién nacido
es bajo. La albúmina también se produce en el hígado. Y hay condiciones clínicas específicas que también van a alterar o van a aumentar los niveles de bilirrubina. La prematuridad, un recién prematuro de por sí va a tener una mayor probabilidad de tener ictericia, principalmente por la inmadurez hepática y otras condiciones. Es un paciente que sufre una asfixia en el periodo neonatal, un paciente que está con una temperatura más baja, con hipotermia también, un paciente con infección. Esto también es súper importante. Muchas veces se nos presentan pacientes en la urgencia o pacientes que no llegan a la consulta por ictericia y puede ser un signo de algo, de algún proceso infeccioso que puede estar incubando ese recién nacido, y en ese sentido es importante una evaluación integral de este paciente. Y acá les pongo en un circulito lo que es la hemólisis. La hemólisis significa destrucción de glóbulos rojos. ¿Ya? Más allá de esta destrucción aumentada por la cantidad de glóbulos rojos, por la disminución de la vida del glóbulo rojo, hay ciertas condiciones que pueden aumentar y destruir más glóbulos rojos de lo normal. Y a este hígado, que ya es inmaduro, le estamos añadiendo una carga adicional. Entonces, aquí entra el grupo de las ictericias por incompatibilidad de grupos de sangre. Y esto en general, cuando la mamá llega al control con el obstetra, le pregunta cuál es su grupo de sangre. Si no lo sabe, la va a clasificar, van a tomarle un examen de sangre y van a ver si es grupo A, B o 0. Y según esto, va a tener un mayor riesgo o no, más o menos riesgo de tener algún tipo de reacción con la sangre de su hijo. Y esta reacción significa una reacción en la cual se producen anticuerpos que van a destruir más glóbulos rojos del niño al existir esta incompatibilidad entre los grupos de sangre de la madre y el niño. Antes teníamos mucha enfermedad hemolítica con destrucción de glóbulos rojos e ictericia por incompatibilidad del factor RH. Y estas eran muy severas y muchas veces tenían consecuencias graves para el recién nacido. Pero actualmente, como todas las madres son clasificadas, sabemos de antemano si son el grupo RH negativo, se interviene en forma precoz, se le administra una inmunoglobulina, que el nombre comercial es el ROGAM, este tipo de incompatibilidad se ha disminuido en forma drástica, y actualmente lo que más tenemos es incompatibilidad por grupos clásicos. Y en este caso las incompatibilidades se dan cuando el grupo de la madre es 0 y el grupo del recién nacido es A o B. Cuando existe incompatibilidad 0 por parte de la madre y B por parte del niño, en general tiene más probabilidad de hacer ictericia que cuando es 0A. ¿ya? Pero las dos son condiciones que pueden desarrollar ictericia. Pueden desarrollarla, no significa que siempre la van a hacer. Entonces ahí uno tiene que tener una consideración especial. Bueno, esta incompatibilidad por grupo sanguíneo es cuando el bebé tiene un grupo sanguíneo distinto al de su madre. Hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo y es posible que la madre produzca anticuerpos que destruyan los glóbulos rojos del pequeño. Esto provoca un aumento repentino de bilirrubina en la sangre del recién nacido. En general es rápido y es sostenido y a veces es más complejo de manejar. Este tipo de ictericia suele aparecer en el primer día de vida, pudiendo llegar a valores altos. Lo que mencionábamos, ictericia que se presenta en las primeras 24 horas, siempre hay que poner ojo. Y requiere un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones. Sí, porque en general estos pacientes que se van con ictericia, que se producen el primer día, a la casa y pueden avanzar dentro de una semana con aumento importante de bilirrubina, entonces hay que tener mucho ojo en este caso. Bueno, este es el ROGAM, el por qué ya ha bajado en forma drástica la incompatibilidad RH o esta enfermedad hemolítica por incompatibilidad RH, es porque se utiliza esta inmunoglobulina. Entonces ven si la embarazada es RH negativo, se estudia, y en general en todos los casos se administra una dosis de este ROGAM entre las semanas 26 y 28 del embarazo. Si el niño
es RH positivo, se administra una segunda dosis antes de las 72 horas del parto. Se produce una sensibilización, entonces en general cuando la madre tiene su primer hijo y es RH positivo, no existe tanto riesgo en ese primer embarazo, pero en los segundos sí, porque ya se produce una activación de su sistema inmunológico y reconoce este RH positivo como algo extraño y ya tiene anticuerpos contra eso. Entonces un segundo hijo de una madre, se llama madre sensibilizada, que ya ha tenido exposición a este RH positivo, por lo general hace reacciones hemolíticas severas y con mucha ictericia e hiperbilirrubinemia. Si al nacer se determina que el recién nacido es RH negativo, no se necesita ninguna dosis adicional de este ROCAM. Por supuesto, si tiene el mismo grupo, el mismo factor RH, no va a ser necesario. Otras causas que son menos frecuentes, pero igual son importantes, es algunos medicamentos que compiten con la albúmina, que es el transportador, y por lo tanto van a aumentar la concentración de esta bilirrubina en la sangre. Algunos antibióticos, como las penicilinas, algunos antiinflamatorios, como la indometacina, y el uso de algunos medios de contraste también pudieran alterarlo. Una alteración de la conjugación y la excreción. En general, no me refiero mucho a eso, pero la bilirrubina, existe una bilirrubina que es conjugada y no conjugada. La no conjugada es la que está disuelta en la sangre y que no se puede excretar, y la conjugada es la que pasa por el hígado después de ciertos mecanismos enzimáticos y se excreta principalmente a través del intestino, a través de las deposiciones. Y en la vía intrauterina la bilirrubina es eliminada por la placenta. Al nacer, la conjugación, que es este paso por el hígado, está retardado por la inmadurez del hígado, que puede tomar un tiempo en desarrollarse. Y además tenemos una circulación enterohepática aumentada, se refiere a la circulación del intestino hacia el hígado. Condiciones que pueden aumentar este paso de bilirrubina, que puede pasar, digamos, desde el intestino hacia el hígado, digamos, o aumento de esta circulación, es por una lactancia insuficiente. Dentro de las causas de ictericia, yo les diría que es de la más frecuente. Muchas veces nos toca ver por hipoalimentación, y con niños que bajan mucho de peso en los primeros días, y se debe a una lactancia insuficiente, y ese es actualmente la principal causa de ictericia. Una ictericia por leche materna, que como causa de ictericia se menciona bastante dentro de lo teórico, y se debe a ciertas características de la leche materna, ciertas enzimas, pero no es una causa muy prevalente. En general, siempre el costo-beneficio de suspender la lactancia por una probable ictericia de leche materna es algo que hay que valorar muy bien y no suspenderla de buena primera, porque lo más probable es que la causa sea otra, no sea la leche materna. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. En general, se habla de un 2% de las causas de ictericia correspondería a esta. Entonces, es una causa que hay que valorar muy bien y llegar a ese diagnóstico después de haber pasado por todo un diagnóstico previo de las otras condiciones. Y alteraciones de la motilidad o el movimiento intestinal, en general cuando hay un intestino que está funcionando mal, muy lento, obviamente puede haber también una alteración de esta circulación enterohepática y un aumento de la bilirrubina. Signos de alarma, banderas rojas, les presento por acá. Son 4 principalmente. Les destaco en amarillo las que son detectables por los padres, y es algo que uno rápidamente debiera descartar. Ictericia en las primeras 24 horas, signo de alarma. Un aumento de bilirrubina mayor a 0,5 miligramos por decilitro por hora también es importante, porque no es solo importante el valor, el rango máximo tolerable para una determinada edad, sino también la velocidad de aumento de esta bilirrubina nos va a importar mucho, porque tiene que ver con probablemente un proceso de hemólisis subyacente, de destrucción de glóbulos rojos, probablemente una incompatibilidad de grupo, y ya vimos que tienen en general una evolución que es peor respecto a las otras causas.
una bilirrubina directa mayor de 1,5 a 2 miligramos por decilitro, se refiere a la bilirrubina conjugada, la que ya pasó por el hígado, y esta en general en condiciones por hemólisis o por hipoalimentación no debiera aumentar, se refiere a otros procesos en los cuales el paso normal de la bilis a través de los conductos biliares pudiera estar alterado. Entonces, en esta condición también hay que hacer una evaluación muy completa. Y la ictericia, que aparece más allá de la semana de vida en el recién nacido de término, toleramos algo más en el recién nacido de pretérmino, más allá de las 2 semanas, también, obviamente, es un signo de alarma, hay que investigarlo. Ahora, ¿por qué nos preocupa la ictericia? ¿Por qué en general somos tan insistentes al momento de hacer nuestras evaluaciones a las madres antes de que se vayan del hospital? ¿Por qué nos interesa tanto de que se vayan sin ictericia o por lo menos habiendo valorado la ictericia antes de que se vayan? En algunos casos, la ictericia, como les mencionaba, es importante porque puede teñirse la piel, las escleras y las mucosas, y también puede impregnarse este documento, de este pigmento, afectando algunas estructuras cerebrales con el consecuente daño neurológico. Sin embargo, en Chile los casos graves tienen baja incidencia, y es que el alta se da 3 días después del parto. En general, eso es hasta por ahí nomás, porque muchas veces por la presión obstétrica se tiende a tratar cada vez los plazos de estadía en el hospital de la día madre-hijo se han tendido a ser más cortas, ¿ya? Porque en general todos los procesos se han ido mejorando, tanto la cesárea como el parto vaginal, entonces muchas veces son más cortas, y eso a veces nos acorta el tiempo de observación. Entonces ahí es muy importante el seguimiento, y ojalá un seguimiento precoz, si es que se va a dar de alta antes de las 72 horas. Lo ideal es que sean 72 horas para ver esta ictericia, que no se produzca en las primeras 48. Entonces el bebé alcanza a estar en observación, y si tienen leve pigmentación, la madre es advertida y se le indica cómo revisar al niño y cuándo acudir. ¿Por qué? Porque si no puede haber afectación del cerebro. Hace tiempo, la verdad, yo dentro de mi práctica profesional, 10 años, no he visto nunca un cuadro de afectación del sistema nervioso severo por una hiperbilirrubinemia, pero es algo que anteriormente se producía y las consecuencias eran catastróficas, con afectación severa de la motricidad de estos niños, y que muchas veces quedan en condiciones de postración por una enfermedad que se llama kernicterus, que eso es lo que nosotros tratamos de evitar con este seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para tratar esta ictericia? Tenemos la posibilidad, yo creo que muchos han escuchado de esto, o por lo menos lo han visto, o le ha tocado quizás con alguno de sus hijos, algún conocido, la terapia de luz o la fototerapia. La fototerapia es una terapia que se inventó hace bastante tiempo, estamos hablando de los años 50, y su mecanismo consiste en la entrega de energía como fotones, que son estas partículas de luz que son absorbidos por las moléculas de bilirrubina en la piel y el tejido subcutáneo. El objetivo de esto es disminuir la concentración de bilirrubina circulante o evitar que aumente. Y la energía de la luz cambia la forma y estructura de la bilirrubina, la descompone en la piel para que pueda ser reabsorbida y excretada en forma eficiente. Entonces aquí tenemos el equipo de fototerapia. Esto es nada que ver con lo que habían en los años 50, incluso hace 10, hace 20 años. Hasta hace poco se utilizaban unos tubos fluorescentes parecidos a los que se tienen como iluminación de pronto en algunas casas, que además de luz transmiten mucho calor. Y obviamente eso genera un montón de complicaciones, como más pérdida de agua, deshidratación en los pacientes, y también potencialmente riesgo de quemaduras asociados. Pero actualmente los equipos de fototerapia son tan sofisticados que utilizan luces LED con una mínima irradiación calórica,
y que son muy eficientes para descomponer esta bilirrubina y eliminarla en forma eficiente, que es lo que vemos acá. El mismo equipo puede entregar distintos niveles de fototerapia o de intensidad de esta fototerapia según lo grave que sea el trastorno que tiene este niño. Y aquí vemos cómo quedan estos recién nacidos. Es una terapia absolutamente no invasiva, que no tiene prácticamente cero efectos adversos. Las pérdidas de agua o de líquido son mínimas, y quedan muy tranquilos en general con un antifaz. El único riesgo asociado es algún riesgo de inflamación a nivel de conjuntiva ocular, producto de esta luz, pero con este antifaz se reduce eso a cero. Así que es una excelente terapia que actualmente es capaz de resolver prácticamente el 100% de los casos de fototerapia, de hiperbilirrubinemia, independiente de la causa. Existe mucha controversia. De pronto, cuando, o hasta hace poco, uno da la indicación a las mamás cuando estaban amarillos o estaban con esta ictericia fisiológica o normal, de darle la indicación a la mamá de darle pecho, obviamente tratar de evitar la hipoalimentación, tratar de mantener una lactancia adecuada, lactancia materna adecuada, por supuesto, y cerca de una luz solar. Se le decía que le diera pecho, ojalá cerca de una fuente de luz natural, cerca de una ventana. Es bastante controversial eso, porque en general el efecto de la luz solar no está comprobado cuánto nos puede ayudar en general para poder reducir esta hiperbilirrubinemia. Además es muy difícil poder medirlo, poder realizarlo, y además con el riesgo también de generar quemadura solar en un bebé que de por sí tiene un mayor riesgo de tener este tipo de reacciones por el sol. Así que en general es muy importante enseñar a valorar muy bien la ictericia y que no pase de los rangos que le habíamos indicado ya con la valoración clínica. Les quería mostrar dos pequeños videitos. Esto es un video sobre la valoración de la ictericia aquí en un pacientito. A ver si se puede ver. Ahí está. Este es un videito en que estamos valorando un paciente que consulta, que se hospitaliza por ictericia, por una hiperbilirrubinemia, un paciente recién nacido de término, y que les quiero mostrar qué es lo importante de valorar. Aquí, al examinarlo, primero ver las mucosas, la lengua, las encías, si existe algún signo de deshidratación que nos puede hablar de hipoalimentación de este niño, que no se haya estado alimentando en forma adecuada. Ver bien ahí a través de una palpación suave de distintas zonas corporales. Ahí estamos viendo los muslos y haciendo una prensión muy suave a nivel de los muslos, soltando y viendo cómo decolora rápidamente, y si queda un halo amarillo a nivel de los muslos, eso nos sirve bastante para valorar la ictericia. Si existe esta coloración, muchas veces, si es que no lo hacemos, si no apretamos un poquitito, ven ahí a nivel de las plantas se marca blanco. Significa que lo amarillo le llegaba a los muslos, pero no a la planta de los pies. Pero desde ya eso nos habla de una ictericia que se condecía con el valor que era elevado, y había que tratarlo. Entonces, eso nos sirve particularmente, ¿ya? Ahí estamos, muy bueno el examen ahí del médico que lo hizo, excelente. Aquí vemos otra parte del examen que también es muy importante. En el paciente con ictericia, ¿qué es lo más importante? El compromiso neurológico, que eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Entonces, cuando, obviamente, si es un niño que está con signos de deterioro neurológico o que está muy poco reactivo, también va a ser muy importante. Como papás, ¿qué pueden valorar rápidamente en la casa? A ver. Ahí tienen la succión, buscando siempre la succión, y sobre todo ver si es que tiene compromiso en la succión. Puede ser un paciente que no se alimentó, no tomó pecho en forma adecuada, porque claro, porque tiene alguna condición que lo esté afectando. Y
y los ojitos también. Como ven, este paciente, si solamente hubiera tenido esa coloración amarilla de los ojitos, no sería tan grave, pero tenía coloración amarilla hasta los muslos. Entonces, eso nos hablaba de mayor compromiso. Y ahí valoramos también la parte neurológica, los reflejos, ahí tenemos esa es la precisión palmar, vemos cómo está el tono, cómo sujeta la cabecita ese recién nacido, que también eso nos va a importar. Y ahí tenemos también cómo sujeta el tronco. Lo tomamos así y vemos cómo sujeta el tronco. Obviamente, si no tuviera ese tono adecuado, en general quedan muy caídos como lanita, y eso habla, digamos, de compromiso neurológico del recién nacido. Y ahí también estamos valorando ahí los reflejitos de prensión plantar, que estaban buenos, y hay un poquito también otro reflejo, ¿ya? Bueno, entonces, para resumir y recalcarle lo importante de esta presentación, la ictericia es una condición habitualmente normal y transitoria del recién nacido, habitualmente. Es importante reconocer los signos que orientan una evaluación patológica de la ictericia, como le hemos señalado, los signos de alarma antes del día o después de la semana de vida, una ictericia que afecte desde el ombligo para abajo, y obviamente si tiene antecedentes previos de incompatibilidades de grupo con la madre o alguna de las condiciones que ya conversamos, también nos puede orientar a que la evolución puede que no sea tan buena. La fototerapia es una terapia segura y eficaz para el tratamiento de la ictericia en el recién nacido. Así es, logra manejar la mayoría de los casos. Existe una terapia que es más invasiva, que no la puse en la presentación, pero se las menciono, que es la exsanguíneo-transfusión, que constituye un recambio total de la sangre del recién nacido para tratar de limpiar esta bilirrubina que tiene circulando. Esto se utiliza cuando los valores de bilirrubina son muy altos, particularmente si tiene una condición de destrucción de glóbulos rojos subyacentes, pero cada vez lo estamos utilizando menos. En general, en un hospital grande como el Hospital Regional de Concepción se estarán realizando este procedimiento 1 o 2 veces al año, siendo que hasta hace algunos años, 10 años atrás, era un procedimiento que se efectuaba muy frecuentemente, pero actualmente la evolución de los equipos para manejo de la ictericia ha sido tan buena, tan eficiente, el control de los recién nacidos también ha mejorado mucho, con mucho control a nivel de atención primaria, en los cuales es difícil que se nos pasen estos pacientes, pero a veces sí pasa, y entonces ahí es importante que los padres sepan reconocerlo muy bien. Aquí les dejo un segundo pájaro amarillo, pero este es solo amarillo de color. Esta es una reinita de manglar que pude fotografiar en Colombia. Así que espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Quedo atento. Ya, ahí aparecí yo. Si puedes dejar de compartir, Andrés, para ¿Cómo no?